Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videoclase de Idioma Nacional y Literatura, en la que vamos a desarrollar el tema de los modos de organización del texto expositivo explicativo. Un tema que ya venimos desarrollando, pero que hoy vamos a ampliar conociendo otros modos de organización. Los modos de organización que veremos en esta clase son la causa-consecuencia, el problema-solución y la comparación. Comencemos entonces con el modo de organización de causa-consecuencia. Veamos algunas de sus características. Es un tipo de organización que plantea cuáles son las causas que originan la existencia de ciertos objetos, hechos o ideas y como consecuencia de esas, a continuación, cuáles son los efectos que se pueden esperar. Entonces, posee dos categorías básicas, el antecedente, que sería la causa, y el consecuente, que sería el efecto. Esto quiere decir entonces que este modo de organización va a desarrollar una explicación en la que va a plantear las causas, las razones, las situaciones o condiciones que generan determinadas consecuencias o determinados efectos. Esa va a ser la organización en general de este tipo de texto. Existe una relación temporal y un vínculo causal o cuasi causal entre la causa y la consecuencia, porque la causa siempre ocurre antes que la consecuencia. Es decir, que se trata entonces de una relación temporal en el sentido de que para que ocurriera una determinada consecuencia o para que ocurrieran ciertos hechos, antes tuvo que existir la causa en el tiempo anterior. De esa manera, entonces, podemos advertir que se trata de una relación temporal entre causa y consecuencia. Y también es un vínculo causal en algunos casos porque aquellos hechos que están planteados como causas son condiciones que sí o sí van a generar determinadas consecuencias. En cambio, hay otros textos que plantean una información en la que la relación entre causa y consecuencia es cuasi causal, es decir, los hechos o los acontecimientos que están planteados como causa son condiciones que facilitan que existan determinadas consecuencias, pero no que determinan que sí o sí las consecuencias ocurran. Lo veamos puntualmente en un texto. La crisis de salud mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque a millones de padres, maestros, niños y adolescentes en México. Por otro lado, las realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los medios y las criticadas políticas educativas han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país. Bien, este texto nos está hablando acerca de las consecuencias que ha tenido en los niños en México la pandemia del COVID-19. Pero fíjense que el texto plantea en primer lugar las consecuencias, que es la crisis de la salud mental. Y luego desarrolla o explica las causas, que sería la pandemia. Y hay un conector que ahí lo vemos marcado, que es a causa de, que está presentando la causa de lo que acaba de decir, ¿no? Entonces aparece este conector a causa de y a continuación nombrada la causa. Lo que sigue en el párrafo es una enumeración de otras causas que también colaboran entre comillas a esta crisis de la salud mental, que son las realidades socioeconómicas, la falta de visibilidad en los medios, las políticas educativas. Bueno, entonces a continuación en el párrafo se sigue ampliando lo que serían las causas
de esta consecuencia que es la crisis de salud mental infantil. Fíjense entonces que en este texto se presenta primero la consecuencia y después la causa, pero en una línea temporal lo que ha ocurrido primero es la pandemia y como consecuencia de la pandemia surgió esa crisis de salud mental. Veamos otro ejemplo dentro del mismo texto. A partir de que se anunció en México el inicio de la jornada de sana distancia, 26 millones de niños menores de 16 años dejaron de ir a la escuela, de ver a sus amigos, a sus abuelos, jugar en los parques, para verse obligados a quedarse en casa, perdiendo su rutina académica y social y teniendo que adaptarse a una nueva normalidad que no termina por ser aceptada. Acá vemos que en este párrafo se planteó al revés. Primero se plantea la causa, que es que se estableció un distanciamiento social, ¿sí? La jornada de sana distancia y como consecuencia lo que le pasó a los menores en México, que es que varias consecuencias. No van a la escuela, no ven a sus amigos, a sus abuelos, no pueden jugar en los parques, están obligados a quedarse en su casa y todo eso les ha hecho perder su rutina académica y social y se tienen que adaptar a esta nueva normalidad. Fíjense que acá el nexo que aparece marcado es a partir de qué. Es un nexo causal, también lo que anuncia, lo que presenta es la causa. Pero el orden que vemos en este párrafo es el inverso al que vimos en el párrafo anterior. Aquí vemos claramente que lo que primero se presenta es la causa y luego las consecuencias. Entonces, vemos que esquemáticamente podemos graficar esta organización de causa-consecuencia de distintas maneras. Una podría ser un encadenamiento, como vemos en el primer ejemplo, un encadenamiento de causas y efectos, causas y efectos, causas y efectos, ¿sí? Es decir, una causa ocasiona un efecto, ese efecto se transforma en causa de un nuevo efecto y ese efecto se transforma en una causa de otro nuevo efecto, ¿sí? Otra opción es aquella que presenta una sola causa y varios efectos, o al revés, podemos tener otro texto que mencione muchas causas y un único efecto o consecuencia. Y por último, una sola causa y un solo efecto, o invertir el orden, un solo efecto y una sola causa. Es decir, que la manera de organizar esta dinámica de causa y efecto, de causa y consecuencia, es tan variada como lo podemos ver en estos distintos esquemas. Vamos a ver ahora otro modo de organización del texto expositivo explicativo, que es el modo de organización de problema-solución. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto que se titula El mal de Chagas. Ya en el título nos está advirtiendo en su significado, en su contenido, que hay un problema. Vamos a leer. En 1909, el epidemiólogo brasileño Carlos Chagas describió la enfermedad que probablemente acabó con la vida de Charles Darwin unos años antes y descubrió que era transmitida por un parásito al que llamó Trypanosoma cruzi, presente en el intestino de las vinchucas, insectos triatominos. Desde entonces se han logrado avances científicos, médicos y políticos para mejorar el control del vector y el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, a pesar de que actualmente hay alrededor de 25 millones de personas en riesgo y más de 6 millones de personas infectadas, el Chagas ha sido y sigue siendo
una enfermedad silenciosa y silenciada. Silenciosa por la ausencia de síntomas específicos en el momento de la infección y por el tiempo transcurrido antes del desarrollo de alteraciones cardiológicas en un 30% de los pacientes crónicos. Silenciada porque es una enfermedad cuya transmisión se asocia a la pobreza y cuya verdadera magnitud en pleno siglo XXI todavía se desconoce. Vemos entonces en este primer párrafo del texto que hay palabras que están remarcadas y que las podríamos asociar en su significado con problemas. El texto mayormente está hablando de problemas, enfermedad, personas en riesgo, personas infectadas, enfermedad silenciosa y silenciada, ausencia de síntomas específicos, tiempo transcurrido antes del desarrollo de alteraciones cardiológicas, transmisión que se asocia a la pobreza y que todavía se desconoce. Todos problemas. Veamos en la continuación del texto qué dice. Siguen los problemas. Dice, en cuanto a vacunas, no existe ninguna vacuna preventiva aprobada para la enfermedad de Chagas. El texto cierra diciendo, sin embargo, distintas instituciones están investigando vacunas terapéuticas que podrían en un futuro tener un papel en el tratamiento del Chagas crónico. Acá apareció la solución, que no es plena solución, pero el texto presenta como un atisbo de esperanza, que es la investigación de vacunas terapéuticas. Entonces vemos que también, muy parecido al modo de organización de causa-consecuencia, en el modo de organización de problema-solución, también hay una relación en la que el problema aparece primero y la solución obviamente aparece después. Se parece mucho al de causa-consecuencia, la diferencia está en que los hechos están planteados en términos de un problema que se resuelve o que se le busca alguna resolución y que esa solución es nombrada en el texto. Los esquemas también son similares a los que vimos en el modo de organización anterior, que puede ser un problema, varias soluciones, o varios problemas y varias soluciones, o varios problemas y una única solución. Ahora vamos a abordar el modo de organización comparativo o de comparación del texto expositivo explicativo. Este modo de organización lo que hace es confrontar dos entidades o dos objetos o dos fenómenos o dos situaciones para hacer notar sus diferencias y o sus semejanzas sobre la base de uno o más criterios de comparación. ¿Qué es esto de los criterios de comparación? Los aspectos que son comparados entre sí. Lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Hay ciertas palabritas que funcionan como indicadores, como pistas, que para nosotros los lectores nos ayuda mucho para darnos cuenta que lo que está haciendo el texto es comparar. Algunas de estas palabras son a diferencia de, por el contrario, en oposición a, en cambio, a semejanza de modo similar, que son todas palabras que nos están indicando que se está diferenciando o se está asemejando dos o más elementos. Vamos a ver un ejemplo con este texto que se titula Razas populares Akita Inu versus Doberman. Educar al Doberman Pinscher es más sencillo que educar a un Akita Inu, por lo que el Doberman es mejor para dueños primerizos o aquellas personas que buscan perros que les obedezcan fácilmente. Se necesita mucha más paciencia si quieres entrenar a un Akita o incluso puede que se necesite acudir a una escuela de adiestramiento. El Doberman se adapta mejor a cualquier entorno, siendo más adecuado que el Akita para vivir en un apartamento. El frío puede suponer un problema para el Akita Inu. Dormilones por excelencia, haber sido tradicionalmente un perro de casa durante mucho tiempo hace que los Akita Inu sean considerados perros feroces.
Sin embargo, con el adiestramiento necesario, se convierten en excelentes compañeros y leales. Necesitan de un adulto que domine, ya que de lo contrario será el Akita quien lleve la batuta de la relación. El temperamento del Doberman es leal y obediente, siendo esencial un adiestramiento desde pequeño. Son fáciles de entrenar, despiertos, activos, ágiles y audaces. La inteligencia del Doberman es una cualidad a destacar, pudiendo ser potenciada con un buen entrenamiento constante. ¿De qué manera podríamos esquematizar esta información? Hay dos esquemas posibles, una en donde colocamos los nombres de los objetos y luego los criterios de comparación junto con la información, como podemos ver en este esquema, o lo que tradicionalmente se ha llamado el cuadro comparativo de doble entrada, que es el que vamos a desarrollar ahora y vamos a explicar. Como ustedes pueden ver, es un poco más complejo que el primer modelo. Veamos con el ejemplo del texto cómo elaboraríamos este cuadro comparativo de doble entrada. Como ustedes pueden ver, aquí hay 3 columnas. En la primera aparecen los criterios de comparación, que son los aspectos que se ponen en relación entre estos dos elementos comparados. En la segunda columna aparece el nombre de uno de los tipos de perro y sus características desarrolladas, y en la tercera columna el nombre del otro tipo de perro comparado y las características. Entonces, los criterios de comparación de este texto, que es un fragmento, en realidad un texto más extenso, lo que se ha comparado en el texto es, por un lado, la educación, la adaptación y finalmente el temperamento. Entonces, el Akita Inu se necesita mucha más paciencia con la educación si quieres entrenar a un Akita, o incluso puede que se necesite acudir a una escuela de adiestramiento. El Doberman es mejor para dueños primerizos o aquellas personas que buscan perros que les obedezcan fácilmente. Fíjense entonces cómo se armó este cuadro. Se extrae, se selecciona cierta información de los textos y se las va ordenando dentro del cuadro. Sin embargo, también fíjense que dentro ya de los cuadros no aparece repetido el nombre Akita Inu, Doberman, y el texto se adapta para la comparación. ¿Por qué este cuadro se llama cuadro de doble entrada? Porque lo podemos leer en dos sentidos. Yo puedo ingresar en la lectura de este cuadro de manera vertical, leyendo primero todas las características juntas del Akita Inu y luego todas las características juntas del Doberman. Ese sería un sentido de lectura, una posibilidad de entrar a este cuadro con la lectura. Otra posibilidad es hacerlo de manera horizontal, es decir, aquí claramente comparando. Entonces leo una característica del Akita Inu y leo una característica del Doberman. Leo otra característica del Akita Inu y leo otra característica del Doberman, es decir, leo de un modo comparativo. De esta manera damos por concluida esta explicación, el desarrollo de estos 3 últimos modos de organización que hemos visto. Espero que haya sido de ayuda esta videoclase y nos mantenemos en contacto a través de los distintos medios. Les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien.